Ok, ya me había olvidado que era de hacer toda la parte administrativa de esta situación. Ok, ya te pongo el presente, así eso queda hecho. ¿Qué más tenía que poner? Anoté algo mal. A ver, me dando cuenta. Cualquier cosa. Yo no me olvido. Entonces, el dadaísmo, uno de los procedimientos que inventa es el collage, que ahora nos suena súper común y corriente, pero es una técnica que ellos desarrollan y que si nosotros pensamos el collage es como, ¿no? La unión de distintas cosas, de distintos materiales, sobre un canvas, sobre lo que sea, ¿no? Pero digo, la unión de distintos materiales. Y muchas veces esos materiales ni siquiera creados por ellos mismos, sino como recorte de un diario, de una revista, un pedazo de una etiqueta, una foto intervenida, cortada, no sé qué, no sé qué. Digo, me parece interesante la idea del collage como la creación de algo a partir de pedazos sueltos, rotos y cortados de otras cosas, ¿no? Que tiene un poco que ver con todas estas que estamos pensando, estas cuestiones que estábamos hablando. Y por el lado bueno, de la crítica y del oponerse a esa sociedad que los había mandado a morir a la guerra, básicamente, entonces también generan obras que son una provocación al arte burgués, ¿no? Como que ellos lo que dicen es, bueno, lo que no está funcionando es este arte burgués, que es solamente para la gente con cierto dinero y capacidad de hacer cosas, y que lo único que hace es mostrarles a ellos mismos cosas bonitas y bien hechas, esta sociedad como que se autocomplace a sí misma con el arte que genera, y ese arte no habla del desastre en el que nosotros terminamos. Y ahí tenés, por ejemplo, la famosa muestra de Duchamp en la que lleva un urinario al museo, ¿no? Bueno, eso lo que es una provocación, digo. Es una obra de arte porque el urinario es marca Ferrum o no sé qué, no, claramente no, digo. Este, es una provocación porque es llevar ese objeto y ponerlo en el espacio del museo. El museo como una institución absolutamente burguesa, ¿no? Y que muchas veces los museos han sido creados o bancados o han recibido donaciones de guito, de obra, por estas familias burguesas que su forma, o sea, la burguesía, su forma de ir construyendo un capital simbólico fue comprando arte, teniendo arte en sus casas, financiando óperas, financiando museos, financiando artistas, comprando esculturas, comprando pinturas, etc. Entonces, cuando él lleva el urinario al museo, está básicamente escupiéndoles en la jeta a toda esa gente y diciéndoles, yo ahora vengo, pongo esto acá y digo que es arte, ¿qué van a hacer con esto ustedes? ¿No?
Eso como para decir algo rapidito del dadaísmo. Y después, el surrealismo también va a oponerse o a rechazar el arte burgués, pero a la vez va a estar también atraído por la Revolución Francesa, que ya queda lejos, ¿no? Pero no importa, como por ciertos ideales, por las revoluciones sociales que se dan en Francia. También van a tener un interés por lo mágico, por todo lo que es accidental, por lo que es irracional, el orden de lo simbólico también, y todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños. Para el surrealismo es muy importante que pensemos estas cosas que te acabo de decir, porque hay que ya pensar que la teoría de Freud ya está recorriendo Europa, ¿no? El psicoanálisis ya es una teoría que está en boga en Europa. No sé si es masivo o no, pero ya está ahí funcionando. Entonces, el mundo de los sueños es algo que les atrae, que va de mano con el psicoanálisis, que todos sabemos la vulgata del psicoanálisis, pero bueno, el análisis de los sueños, cuáles son las simbologías de los sueños, y a la vez pensar el sueño, el material onírico, de esa manera. Viste que el material onírico no se presenta con el orden de una narración, te aparecen cosas raras, de repente estás por un lugar que crees que conoces y no es tu casa y no es tu casa, y corta y aparece una persona que hace ahí, que no podría estar ahí, o alguien de tu pasado, o alguien, ¿no? Como alguien del trabajo aparece en tu casa. Bueno, digo, toda esa cuestión que tiene que ver con lo irracional y con lo simbólico les va a interesar fuertemente a los surrealistas, ¿no? También por eso ese nombre, que tiene que ver como por encima de la realidad, alejalo. El surrealismo es aquello que no va a seguir el orden de lo real en un punto. Em, y en ese sentido, Hobsbawm lo dice, pero se puede pensar como una cierta reposición del romanticismo en el siglo XX, ¿no? No diciendo que son románticos, pero digo que retoman algunas cuestiones del romanticismo, como la aversión total por lo racional, ¿no? Y el interés por lo que tiene que ver con los sueños, con lo mágico, todas cuestiones que vimos que estaban en el romanticismo, ¿no? Entonces, hay alguito de eso se cuela por ahí. Entonces, pero a esto se le suma que el romanticismo no lo tenía. O sea, ¿cuál sería la gran diferencia entre un Buñuel o un Dalí y un Becker? Bueno, Becker estaba ahí sufriendo, diciendo, yo soy un genio incomprendido y no puedo, y no sé qué, está ahí lloriqueando, acongojado y angustiado, pero el surrealismo lo que tiene es toda una vertiente de sentido del humor, de burla, del absurdo. ¿No? El romanticismo no llega al absurdo, porque eso sería poco serio. El romanticismo todavía es serio, se toma muy en serio a sí mismo. El surrealismo no se toma en serio a sí mismo. Tiene sentido del humor, llega hasta al absurdo y con eso genera sentido del humor y burla, ¿sí? Eh, entonces todo esto es una nueva aportación que hace el surrealismo a la vanguardia, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Em, También el surrealismo tiene mucha influencia en Latinoamérica. En primer lugar, para algo que nos interesa para Española, tiene influencia en los poetas españoles, especialmente en Lorca, que lo vamos a leer, ¿no? Pero algo de todo esto, de lo simbólico, lo irracional, lo onírico, lo mágico, todo eso vas a ver que aparece en Lorca. En Lorca, ¿cómo entra todo eso? Del lado de la tradición gitana. ¿No? Los gitanos tienen, la tradición de la cultura gitana tiene un montón que ver con esta cuestión de lo simbólico, lo irracional y bla, bla, bla. Pero bueno, eso también viene
como que él toma estas cuestiones del surrealismo y las emparenta, por eso Lorca es genial, porque no es que toma eso del surrealismo y lo hace así, sino que él ve esto en el surrealismo y lo une a la tradición gitana de donde es él, ¿no? Él no era gitano, pero era del sur de España, donde está lleno de gitanos. Y acá de nuevo, si viste Peaky Blinders, que eran ellos gitanos, ¿no? Digo, y hay todo, y hay una cuestión, bueno, la tía Polly, que es la que ve cosas, ¿no? Que es medio bruja, que sabe, y todo el desprecio de la sociedad inglesa a ellos por ser gitanos, que eran considerados de quinta categoría, son unos supersticiosos, unos brujos, creen en cualquier cosa, etc. Nunca me había imaginado que Peaky Blinders iba a servir para esta clase, pero bueno, sí, menos mal que lo viste. Es una serie espectacular, la app, o sea, me parece Sí, está bueno. una joya absoluta en todo sentido, cómo está filmada, las actuaciones, la música, las ideas que propone, el momento de la historia que cuenta, a mí me encanta, el comienzo del siglo XX me parece un momento muy interesante de la humanidad, es lo más. En Latinoamérica también influyen a Vallejo, por ejemplo, a Neruda. Se puede pensar que también llegan a influenciar al realismo mágico, ¿no? Como esta idea de lo irracional. En el cine siempre se habla de Buñuel, ¿no? Como el gran director surrealista, que hizo Un perro andaluz. Y en fotografía también a varios, a Cartier-Bresson y demás. Después, si tenemos tiempo, buscamos imágenes. Entonces, lo que va a decir Hobsbawm es, para Hobsbawm las vanguardias expresaban la desintegración del mundo. Y esa está muy bien esa frase, ¿no? Como que el sentimiento que había en ese momento era de desintegración. El mundo desintegrándose, a raíz de todo esto que estuvimos hablando de los efectos de la Primera Guerra Mundial, de Benjamin, de todo lo que dijimos. Sin embargo, en un principio no tuvieron un alcance muy popular. Las vanguardias en realidad se vuelven más populares después. En el momento eran muy choqueantes, no eran aceptadas. Ahora a nosotros nos parecen espectaculares. Habría que ver qué también qué dice de nosotros como ciudadanos del siglo XXI que nos gusten tanto las vanguardias. ¿No? No, no sé, es una hipótesis para pensar. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué nos interesan tanto las vanguardias? De Eh, hecho, no duraban mucho. ¿Cómo? Que de hecho las vanguardias no duraban mucho. Mm, mm. Y no, pero como con todo lo destructivo, vos podés destruir y todo, pero la destrucción es siempre muy rápida. Lo difícil es construir cosas Y mantenerlo, ¿no? y mantenerlo también. Em, Dice Hobsbawm también que después de la Primera Guerra Mundial, la presencia de la vanguardia se hizo muy fuerte en el cine, sobre todo en Alemania y en Rusia. El cine alemán y Rusia y ruso de la posguerra tuvo mucho empuje de la vanguardia. Y en Hollywood lo que pasó fue que muchos directores europeos, después de la Primera Guerra Mundial, se mudan a Estados Unidos, y esto después pasa de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en el periodo en entreguerras. La historia de Hollywood, en realidad, básicamente, el cine clásico de Hollywood de los años 50, con las grandes estrellas y el Star System y todo eso, está básicamente hecho por emigrados judíos, que son los que en los años 30 empiezan a ver alemanes, rusos también, pero alemanes sobre todo, que empiezan en los años 30 a ver el quilombo que se estaba armando en Alemania, la ven venir y se van a Estados Unidos. Gente que ya, porque Alemania tenía una industria del cine muy fuerte. El cine alemán siempre había sido muy fuerte, ¿no? En los comienzos del cine. Entonces, un montón de gente, no solo directores, sino técnicos, iluminadores, gente que se encargaba del sonido, maquilladores, vestuaristas, de todo, muchos judíos empiezan a irse de Alemania y se van a hacer ese mismo trabajo a Hollywood. Y ahí es cuando explota Hollywood, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso, como la explosión
del Star System y del sistema de Hollywood, de los grandes estudios y las divas y bla, 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 tiene que ver justamente con este proceso inmigratorio que se da en este momento. Entonces dice, bueno, en Hollywood no había cine, no se hizo nada de cine vanguardista, pero dice que sí se puede ver, y que es verdad, en las películas de terror influencias del expresionismo alemán, ¿no? Que sí, sería como una vanguardia anterior, no es de las vanguardias históricas, es antes en el siglo anterior. Y que es verdad que hay cuestiones de cómo están filmadas las películas de terror y qué sé yo, que tienen esa influencia del expresionismo. Y después dice que también en la música se puede pensar en el jazz, ¿no? Como de alguna manera, como que el jazz de alguna manera está emparentado con la vanguardia, y la vanguardia eh, se cree, se percibe cercana al jazz, le gusta el jazz, sobre todo por dos cuestiones. Por un lado, la cuestión medio maquínica que tiene el jazz, ¿no? De esas canciones larguísimas que por ahí son minutos y minutos de alguien pegándole rítmicamente a una batería, ¿no? O haciendo un solo de trompeta, o lo que sea, que tiene que, como que aleja un poco lo humano, ¿no? Y es música sola, haciendo esas notas que se repiten durante minutos y minutos y minutos y minutos y minutos. ¿No? Como esta idea de que la gente escuchaba jazz y medio como que entraba en un trance, que esa música te separaba un poco, no es la típica canción que tiene un comienzo, un estribillo y unos coros y no sé qué, sino que realmente tenía que ver con eso. Y obviamente también por una ruptura con el pasado. El jazz es absolutamente novedoso y rompe con la música tradicional. Bien, después de eso, él va a hablar sobre la Bauhaus, que entonces vos estuviste ahí un poquito a partir de lo de Malevich, viendo cómo funcionaba esta escuela de arte y diseño en Alemania. Y lo interesante, que también ya los vimos, es, bueno, la idea de los diseños de uso práctico, o sea, poner el diseño a la orden de la practicidad, de cosas que sean utilizables, no solo diseñar por decorar, sino para que fueran elementos de utilidad, y ahí se han diseñado un montón de cosas, o sea, sillas, mesas, sillones, todas cuestiones que hasta el día de hoy son espectaculares. Y también lo que es interesante es que logran hacer eso y a la vez conjugarlo con una producción industrial, ¿no? Porque se fabricaban cosas y se fabricaban, no es que se hacía un sillón. Pues si haces un sillón es lo mismo que hacer un cuadro, hay uno solo, es carísimo, ¿quién lo tiene? ¿Dónde va? Digo. Entonces lograron poner como el arte en el diseño y que ese diseño fuera de producción masiva, de producción industrial. Em, también Bauhaus, cualquier cosa. Hobsbawm dice que para las vanguardias que habían comenzado antes de la Primera Guerra, el hecho de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa hizo que se politizaran las vanguardias que antes no estaban politizadas. ¿Sí? Como que son momentos de gire total. Em, y también señala, que un poco ya lo dijimos, pero bueno, que excepto el futurismo italiano, todas las vanguardias eran rechazadas por los gobiernos, ya sea de izquierda o de derecha, que estaban en ese momento en Europa. Excepto el futurismo, que hace muy buenas migas con Mussolini, ¿no? Porque bueno, estos gobiernos totalitarios lo que preferían era otro tipo de arquitectura más grandiosa, más clásica en un punto, que tuviera reminiscencias del pasado clásico, ¿no? Esos, ¿viste? Te imaginas esos edificios grandes con escalinatas muy grandes y grandes columnas, tipo la Facultad de Derecho de acá, como en Alemania había mucho de eso, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, con un origen, en un pasado glorioso que podría ser el griego, y la cuestión grandiosa, sea grande, que uno se sienta muy pequeño frente a eso. Em,
lo que va a decir también Hobsbawm es que cuando Hitler y Stalin llegan al poder, hacen que las vanguardias más pujantes desaparezcan, ¿no? Porque no pueden funcionar bajo esos regímenes autoritarios. Em, Después de esto, él hace un adelanto. Un adelante se va como más adelante, hacia los años 20 y 30, y él va a decir que, bueno, que se puede pensar que el siglo XX como un siglo del arte para la gente común. ¿Qué va a decir esto? ¿O por qué dice esto? Porque dice como que el arte está producido por gente común y para la gente común. Es decir, cada vez más es común que cualquiera, no cualquiera en el sentido de sin habilidades o estudio, pero digo que para ser artista uno no tenga que ser o un burgués o de una familia tradicional o un aristócrata, ¿no? Como veníamos viendo antes. Sino que efectivamente la gente puede ser artista, obviamente con las dificultades. Si sos un chico que nació en Angola y está muerto de hambre, no lo vas a lograr, pero digo, se abre mucha más la posibilidad de que hasta ese momento, y que entonces eso también tiene un cambio por el tipo de artes o de cuestiones estéticas que van a estar rigiendo los últimos 2 tercios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el reportaje, esto nos interesa a nosotros porque estudiamos literatura, pero el reportaje como género literario, no el reportaje de una entrevista, sino que en los años 20 se comienza en las revistas tipo Live de New York, en esas revistas, sobre todo norteamericanas, en las cuales había investigación y periodistas importantes se dedicaban a hacer reportajes que no eran a personas necesariamente, sino podían ser sobre un tema, un reportaje sobre la Guerra Civil Española. Y entonces mandaban a un periodista o una periodista que viajaba, se quedaba mucho tiempo, entrevistaba gente, alguien sacaba las fotos y después volvía y te escribía un reportaje de 10 páginas que se publicara en la revista sobre el tema que sea que la habían mandado a cubrir. Eso ahora un poco es una pena porque se ha perdido, no es tan común. Ahora por ahí hay más crónicas en Latinoamérica, tipo el de Isla Guerriero y esas cosas, pero en esos años es muy común. De hecho, grandes escritores también hicieron reportajes. Eh, Hay una autora que es muy buena, que se llama Martha Gellhorn, que en un momento fue pareja de Hemingway, y ella fue periodista, y durante los años 30 y 40, y más también 50, se la pasó viajando por todo, pero por todo el mundo, hasta África, hasta China, en la época en la que a China fue con Hemingway. Tiene un libro que cuenta esas cosas que es espectacular. Y ella iba por el mundo haciendo este tipo de reportajes que pueden ser considerados más bien literarios, ¿no? Porque es como una visión, es un autor conocido escribiendo sobre algo, sobre un tema en especial. Sin embargo, no es un libro, digo, lo que va a decir Hobsbawm es, bueno, estos reportajes que empiezan a ser muy populares, eh, el equilibrio entre la literatura y el entretenimiento es medio raro, porque son reportajes, pero a la vez aparecen en revistas y los lees en una sentada en un rato, ¿no? Mientras desayunás o un rato a la tarde. Entonces digo, por eso esa cuestión de que el arte de la gente común y para la gente común, ¿no? Como escritores se dedican a estos formatos o a estos géneros que se alejan de los géneros artísticos considerados más tradicionales, como puede ser una novela, un cuento, un poema, lo que sea. Después también dice que va a haber mucho trabajo con los documentales, pero los documentales vistos desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? No un documental en el que una cámara cualquiera te muestra tal cosa, sino que
que eso igual sí ya lo conocemos al día de hoy, que vemos y que existen un montón de documentales que son espectaculares, ¿no? Que son obras cinematográficas. Pero bueno, eso empieza en ese momento. Em, y también va a decir que todas las innovaciones técnicas de la vanguardia, esto que estuvimos hablando antes del collage, por ejemplo, con el dadaísmo, o lo habíamos hablado antes también con el uso de tipografías, la cuestión de los pósters y carteles y panfletos, ¿no? Ya sea de los futuristas o em, de las vanguardias rusas y demás, que tenían que comunicar, muchas veces hacían como publicidades y propagandas, no sé, de la cosecha, de azúcar en no sé dónde, y hay que ir a hacerlo, o cuestiones gubernamentales. Bueno, para hacer todo eso participaron muchos artistas de las vanguardias y hicieron un montón de innovaciones técnicas. Estas mismas innovaciones técnicas después de la guerra son las que sostuvieron y le dieron sangre a las revistas gráficas masivas. Y en este momento se convierte la época dorada de las revistas gráficas. Imagínate que antes era muy difícil, ¿no? Poner imágenes en las revistas y qué sé yo, y ahora, con estas innovaciones técnicas hechas por los vanguardistas, se terminan tomando este procedimiento, se termina utilizando para una revista, ¿no? Digo, en eso fueron un poco exitosos los vanguardistas, ¿no? Si ellos querían que el arte saliera del museo, que el arte fuera para todo el mundo y qué sé yo, bueno, muchas de sus invenciones terminaron formando los medios masivos de comunicación. En ese primer momento las revistas y también un poco los diarios, ¿no? Pero sobre todo las revistas que tienen un componente visual más grande. Y también lo que voy a decir que es importante pensar que si consideramos al siglo XX como la era de las catástrofes, por las dos guerras mundiales de las que estamos hablando, por el exterminio de los judíos, por la Guerra Fría, digo, todo eso que va quedando el siglo XX es un siglo muy violento, eh, y que esta era de las catástrofes va de la mano de la gran pantalla cinematográfica, ¿no? A medida que transcurre el siglo XX hay cada vez más cines donde lo que se genera es una nueva forma de percibir el mundo y la realidad. No es lo mismo, volvamos a Benjamin, ¿no? Los soldados volvían mudos de la guerra. Y frente a esa mudeza de los soldados, esa mudez de los soldados, tenemos esas pantallas de cine gigantes en las que vos ves cómo explota la bomba en una pantalla inmensa en el medio de la oscuridad, ¿no? Viste que se usaba antes, sobre todo durante la guerra, la gente iba al cine y antes de la película te pasaban como informativos, antes de que Sí. antes de que las teles, viste, fueran masivas, uno iba al cine y antes bueno, esta semana se tiraron tantas bombas y avanzamos, viste, se ven eso en las películas. Bueno, entonces digo, eso genera una forma nueva también de percibir la realidad. No es lo mismo escuchar en la radio qué es lo que está haciendo el ejército, o qué bomba tiraron, o qué buque bajaron, hundieron, que sentarte en el cine y verlo en una pantallota así Mm. gigante, las bombas cayendo, el buque hundiéndose, la muerte, el desastre y qué sé yo. Así que eso me parece interesante, ¿no? Como la mediatización de las pantallas crean una nueva forma de percibir el mundo y la realidad. Em, sí, ¿ibas a decir algo? No, 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 no Ah, digo. pensé que habías hablado. Em, Después va a decir que se va a dar, y ahí ya estamos más en los años 40 y 50, un auge de las novelas policiales, ¿no? Y eso es muy interesante porque él dice que él va a decir que la novela policial es un género conservador. ¿Por qué la novela policial para Hobsbawm es un género? Eso se puede discutir, pero ¿por qué para él es un género conservador? Porque es un género que siempre termina con el restablecimiento del orden. O sea, la novela policial, ¿cuál es la gracia? Se comete un delito y se va viendo quién es, se investiga y no sé qué, y al final se encuentra al culpable y o se lo mete preso o se lo mata. Pero entonces, todas las novelas policiales en un punto juegan con la idea de restablecer el orden. Por eso él dice que es conservador. También dice que es conservador porque
apela a la racionalidad, ¿no? El género policial se basa justamente en la idea de esta de que con la inteligencia y la racionalidad se puede descubrir quién fue el culpable, el asesino, el ladrón, lo que sea. El uso del método deductivo, cómo ir deduciendo por distintas pistas y llegar a... Entonces, para él se trata de un género conservador porque tiene como base estas cuestiones de las que estamos hablando, el restablecimiento del orden, la racionalidad y el método deductivo. Y él dice que justamente en un periodo en el que el orden social se veía amenazado, todavía estaba entero, pero estaba amenazado. O sea, pensemos después de la guerra, toda la ciudad, toda la época de la reconstrucción, la época de la Guerra Fría y qué sé yo, frente a ese sentido de amenaza, un género como el policial viene bien porque te calma, es como, bueno, pero al final agarran al malo, ¿entendés? Como utilizando la mente y el raciocinio, se restablece el orden al final de esa lectura. Bueno, y después va a decir algo que ya un poco lo sabemos, pero total es lo último, ya lo digo. Es el momento de los medios de comunicación de masa, ¿no? Está el auge del periódico, del cine y de la radio. Y lo que va a decir sobre todo de la radio, que era lo más popular, después las teles se volvieron más populares en todo el mundo, pero hacia los años 50 lo más común era tener una radio. Casi todo el mundo tenía una radio en su casa. Tele tenían en los países muy ricos, tipo en Estados Unidos, no sé si, no, ni siquiera todo el mundo. Pero la radio entonces funcionaba como introducía en las casas un montón de información que era propaganda, pero también publicidad y también la propagación de la música. Eso es muy interesante, porque en la radio también es una forma de acceder de forma gratuita, solo con el aparato, a un montón de música que si uno no tenía el dinero o el lugar donde ir a comprarlo, lo que sea, no podía acceder. Entonces como que se empieza a generar esa sociedad de masas en la que todo el mundo puede consumir o estar al alcance ciertos productos. O sea que hasta Em, ahí la música era para la burguesía. Sí, para burguesía o por ahí la gente, si le interesaba mucho, por ahí se podía comprar un Disco. reproductor de discos y el disco, pero si no tenías mucha guita, por ahí llegas al reproductor de discos y cuántos discos te podías comprar. Lo pensabas muy bien, digo, Mm. ¿no? No es como nosotros ahora que escuchamos lo que se nos canta, sobre todo ahora con Spotify y esas cosas, pero o cuando éramos más jóvenes, que por ahí teníamos muchos CDs. Si vos no tenías guita, te podías comprar, pero un par, porque si bien los discos no es que eran caros, no tenías para desgastar. En cambio, de esta manera vos tenías acceso a música y a música nueva, porque si vos eras pobre y tenías 5 discos, escuchabas esos 5 discos y nada más. La radio te abre un mundo a escuchar cientos de miles de canciones distintas o de artistas distintos y de géneros distintos. Hay una radio de música clásica, otra de música pop, otra de música country, otra de tango acá en Argentina, digo, de lo que sea. Bien. Hasta acá es lo de Hobsbawm. Para poner un poco de contexto a todo el momento de las vanguardias. ¿Cuánto queda de esto? Eso último que dijo, profe, también se da en entre los años 40 y 50, ¿no? En la década, en esa Sí. década. Sí, la radio quizás un poquito antes, pero todos los otros tardan más, ¿no? En masivizarse. Em, Así que sí, más o menos para esa época. Bueno, Daniel me parece que no va a venir, así que vamos a hacer solo nosotros. Vas a tener que Mm. exponer solo para mí, pobre de Bueno, vos. Eh, que embole toda tu preparación y te escucho yo sola. no, Em, después la ven los chicos. sí. Va, Ah, nosotros. eso quería ver. No sé si tenemos acá armada nosotros una carpeta de historia del arte para subir las presentaciones. Déjame que chequeo eso. Era por mail, me parece. Estaría bueno meter hacer una carpeta. Más fácil para no tener que andar buscando los mails, que todos suban ahí. A ver, vamos a hacer eso ahora. No, no está hecho, lo vamos a hacer. Así ya queda. Carpeta nueva. Em,
Claro. Mientras la arma, profe, voy a buscar una botellita de agua que me pica la garganta. Sí, obvio. Un Bien, ahí la mandé y lo mandé por mail. Mandé la invitación y va a llegar por mail para que la suban así. Ahí. Bueno, si te Bien, parece, cortemos, porque esto quedan 3 minutos. Lo cortamos, así ya empezamos cuando bien, con tu profe. exposición. Vale.